Decía, continuamos con lo que era la sesión de armaduras, en este caso el análisis es por secciones, en lo cual, si se recuerdan, resumiendo, consistía en verificar cuáles eran los elementos que a nosotros nos solicitaban y a partir de esto efectuar lo que era un señalamiento en inicio de los elementos a los cuales había que encontrar, marcándolo con un color diferente. Luego de eso se procedía a marcar con líneas punteadas la línea con la cual o las líneas con las cuales se iba a efectuar lo que era el corte o cortes, porque si no coincidían con un solo corte, pues se hacía necesario hacer más de uno. En esta ocasión vemos esta estructura, la cual tiene un apoyo en A, el cual es un pin, y si recordamos, un pin va a tener dos reacciones, más sin embargo en B tiene lo que son rodillos, las cuales van a tener una sola reacción que tiene que ser perpendicular al área en la cual se apoyan ellos. En este caso, si se ven, está apoyado sobre una superficie vertical, quiere decir que la reacción tiene que estar en X, más sin embargo en A voy a tener una reacción en X y una reacción en Y. Ahora bien, lo primero que se hace es encontrar lo que sería, en este caso si se fijan me dice determinar las fuerzas que son desde C hacia D y la fuerza de D hacia F. CD que es esta vertical y D a F que es esta diagonal. Pero resulta que para encontrar esas, el primer paso es encontrar las reacciones. Entonces tomamos como un todo la estructura y verificamos aquel punto donde hay mayor cantidad de fuerzas. Y sabemos que podemos auxiliarlo de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y lo que es sumatoria de momentos. Entonces revisamos de estas incógnitas actuales en la estructura respecto de las reacciones, están en A. Seleccionamos ese punto y en ese punto hacemos momento, siempre tomando positivo según lo señalamos acá con lo que es el giro antihorario. Entonces al revisar vemos que la estructura está distanciada a 3 metros por cada uno de los paneles en lo que es las distancias en X, y sobre la de Y desde A hacia B tenemos 5 metros. Entonces, si queremos encontrar, si hacemos momento en A, quitamos estas dos fuerzas automáticamente porque ya está en el punto donde será momento y nos queda la incógnita de la reacción Bx. Entonces, al revisar esto, tendría que desde A hacia Bx, auxiliándome con la regla de la mano derecha, me va a generar un momento positivo, que sería los 5 metros que tiene la distancia por la fuerza Rbx. Luego me empiezo a desplazar desde A hacia cada una de las fuerzas de 10 que tenemos acá, que en este caso cada panel tiene un valor numérico de separación de 3, entonces hacia la que actúa en C van a ser 3 metros, a la que actúa en E van a ser 6, a la que actúa en G van a ser 9 y la que actúa en I van a ser lo que sería 12 metros. Ahora bien, desde A sobre el horizontal, y si reviso a llegar a la primera, cuando ocupo la regla de la mano derecha es un momento negativo. Entonces, eso mismo sucede con cada una. Entonces tendría 10 kilonewtons por 3 metros negativo, menos el torque de 10 kilonewtons por 6 metros, de nuevo menos 10 por 9 metros y menos 10 por 12. Al sumar estos podemos despejar, pasamos al otro lado todos los que son negativos con signo positivo y el 5 que estaba multiplicando RBX a dividir y nos queda el valor de 60 kilonewton, es decir, la sumatoria de cada una de las multiplicaciones, 10 por 3, 30, 10 por 6, 60, 10 por 9 y 10 por 120, que son estos valores 30, 60, 90 y 120. Al sumar estos cuatro valores y dividirlos entre 5, nos resulta este numerito de 60 kilonewton. Vaya, tenemos RBX. Para encontrar el de X y el de Y de A tenemos las otras dos ecuaciones, las cuales son sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Al efectuar sumatoria de fuerzas en Y, podemos ver nosotros que R a Y va a tener que ser positivo al ponerlo hacia arriba, pero lo que son todas las fuerzas que actuaban hacia abajo son 10 en C, 10 en E, 10 en G y 10 en I, es decir, 40 kilonewton. Lo colocamos directamente por acá, RAY positivo menos 40 kilonewton que actúan hacia
lo que es la parte o el eje negativo en Y. Despejamos y tenemos que R a Y nos da 40 kilonewton. Luego pasamos a lo que es la sumatoria de fuerzas en X, viendo que en X teníamos a RAX hacia la derecha y RBX hacia la derecha. Entonces los colocamos acá sumando y despejamos. Como ya conocemos que RBX nos dio 60, al pasar este valor para la izquierda, para la derecha, vemos que nos cambia el signo y nos queda menos 60 kilonewton, lo cual nos indica que RAX tiene la misma magnitud que BX, pero en sentido contrario. Ahora bien, si se fijan, ya una vez nosotros tenemos las reacciones, procedemos a efectuar lo que es el análisis de cortes. Y este análisis de cortes empezamos viéndolo ¿con qué? Con el señalamiento de las incógnitas del elemento que va desde C hacia D y el elemento que va de D hacia F. Ojo, una vez señalamos esto, tenemos que hacer lo que es el seccionado corte, pero quiere decir que si de D hacia F está con una inclinación, este va a tener un valor numérico. Y si se fijan en Y, para este apartado de CD, no conocemos el valor numérico de la vertical, solo conocemos el de 5, que corresponde desde A hacia B, y nos vamos a poder auxiliar de lo que son triángulos semejantes, para hacer la semejanza entre esta distancia más pequeña y esta distancia más grande. De igual forma, si yo reviso, ya voy a hacer el esquema más adelante, tengo un triángulo pequeño que les decía de C a D, con una distancia vertical acá y una distancia horizontal que va desde C hacia I, con 3, 6, 9. Pero tengo el triángulo grande que agarra a los 5 metros y a los 12 completos, desde I hacia A. Vamos a ver por acá. Una vez tenemos señalados los elementos, venimos y marcamos lo que sería el corte que hice acá, que era de A hacia A, que es una diagonal. Que en esta diagonal, si ustedes se recuerdan, el corte me decía que tiene que cortar a no más de 3 elementos. Entonces lo hacemos en diagonal y nos corta de A hacia C, de C hacia D y de D hacia F, de los cuales, aunque corte 3, nosotros sabemos que solo nos interesan 2 de esos 3. Ahora bien, desarrollamos el análisis más abajo, y en el análisis nosotros sabemos que contamos con las incógnitas de F, perdón, aquí era de C y de F, ¿verdad? Y tenemos por acá, si bien yo les puse de F y realmente es de C. De F este de la diagonal, C de que es el otro que está acá. Vamos a corregir por acá. Aquí había otro, pero que no me aparece. Si se fijan en la fuerza AC, pero que realmente no lo toma en consideración porque no forma parte de las incógnitas que a nosotros se nos plantean por acá. Fíjense que al haber leído el documento ustedes y haberlo revisado, hubieran caído en cuenta en esto y me imagino que por ahí les hubiera generado alguna duda. Si se fijan ahora, ¿qué es lo que sucede? Revisamos que las ecuaciones que nosotros tenemos para trabajar son las mismas tres: sumatoria de momentos en algún punto, la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Ahora bien, les decía yo que tenía el problema que de T a F no tengo un ángulo. Por lo tanto, yo sé que D a F va a estar con una componente en X y en Y, y tengo también la otra incógnita extra de D hacia C, que no conozco lo que es esa distancia, y les decía, me voy a auxiliar de triángulos semejantes. Al ver la figura original, yo les decía, si veo desde I hasta A, tengo 3, 6, 9, 12 metros y 5 metros acá. Entonces es el triángulo externo o el más grande, 5 metros y 12 de acá. Ahora bien, de la distancia CD, que la desconozco, me doy cuenta que sobre X tengo 3, 6, 9 metros, pero esta incógnita de D, C o CD, como lo quieran llamar, si veo acá, lo armo, dejo la incógnita planteada y en triángulos semejantes nosotros podemos hacer la relación de los elementos menores sobre los mayores o los mayores sobre los menores, pero tenemos que estar conscientes que no voy a poner en uno, por decirles algo, si comparo los de X, las de Y
y voy a decir, el de menor valor, el que es más cortito, según veo acá, CD sobre el de mayor valor, que es de 5, y en el otro me voy a poner a igualar 12 sobre 9, donde pongo el de mayor valor arriba y el de menor valor abajo. Tengo que respetar la misma regla. Si pongo en la parte de arriba CD, que es el valor menor, tengo que poner en la igualdad al otro lado, cuando comparo las de X, la de menor valor, que son 9 metros. Entonces, si se fijan, tengo distancias en Y de CD sobre 5 metros y distancias en X 9 metros sobre 12 metros. ¿Por qué hice esto? Para que al momento de hacer los despejes se nos haga más fácil, porque lo que es la incógnita que nosotros tenemos la encontramos en el numerador. Es decir, simplemente el 5 que tenía acá lo paso a multiplicar y hago la operación, dándome como resultado 3.75 metros, que es el valor de esa distancia. Recuérdense que lo voy a utilizar en algún momento cuando haga el torque o momento en algún punto determinado. Si reviso ahora acá, tengo aquí los valores numéricos de lo que eran CD, y CD, si se recuerdan, va sobre Y. AB, perdón, aquí tendría que ser AC, va sobre X. Entonces, si veo acá, el que me interesa, que es DF, si se fijan, tiene una componente en Y y una componente en X. Entonces, procedo a encontrar los valores numéricos que ahí le van a acompañar, porque ya sabíamos nosotros que acá en la parte pequeña tenía 9 y en la parte más grande tiene lo que son 3.75. Este ángulo que acompaña a este punto también acompaña como que yo tuviera desde este punto hasta acá arriba. Entonces puedo utilizar también los valores completos, que eran 12 y 5. Con cualquiera de los dos me tiene que dar el mismo valor numérico en cuanto a ángulo. En cuanto a magnitud de lo que es hipotenusa, sí me va a cambiar. Entonces, si se fijan, acá dejo expresado que la hipotenusa del triángulo grandote va a ser los 12 metros del triángulo completo más los 5 metros de la vertical, ambos elevados al cuadrado y con una raíz, dándome un valor de 13 metros. Entonces, seleccionamos el punto C para hacer momento. ¿Por qué? Porque a C llega una fuerza AC. Esto, cosa de AB, no me le vayan a hacer caso. Una AC, la cual, si se fijan, va a coincidir en este punto, y tengo la otra fuerza CD, que va a coincidir su línea de acción en ese punto. Quiere decir que al hacer momento acá, anulo estas dos fuerzas y me quedo con ¿quién? Con las componentes de DY. Si reviso en DY, alguien pudiera decirme, pero mire, DY tiene una fuerza de X y tiene una fuerza de sub Y. Lo que sucede es esto: si fijo la de X, tiene una distancia perpendicular sobre Y, pero si se fijan, DY no tiene una distancia sobre X. Si se fijan, Y, vean el punto C, y nos bajamos sobre la línea. ¿Qué quiere decir? Que DY actúa en este punto, y en este punto, si se fijan, es una fuerza que va paralela a la distancia CD. Quiere decir que no cumple con aquel lineamiento de quiero hacer sumatoria de momentos en un punto. ¿Por qué? Porque tendría que tener una fuerza que sea perpendicular a la distancia desde la que quiera hacer torque. Y no existe una distancia perpendicular medida desde C hasta D respecto a esta coordenada en Y, pero para la coordenada en X sí. Ahora bien, si me ubiqué por acá en C, voy a tener la reacción A sub Y, porque si se fijan, la de A sub Y sí actúa perpendicular a un eje medido desde C, que son 3 metros. Aplicando regla de mano derecha, es negativo. Ahora, desde C, si yo veo la fuerza de 60, no me voy a desplazar sobre X, sino que ella actúa en X. Quiere decir que desde este punto, ¿qué distancia va a tener? Va a tener una distancia de 5 metros, como que yo agarrar este punto y veo que la fuerza pasa por acá, ¿ya? No va a cambiar esa distancia de 5 metros. Entonces tendría, en este caso, con regla de mano derecha positivo, 5 metros por una fuerza de 60 kilonewtons, que no le he puesto todavía la magnitud de la fuerza, sino que solamente RBX por 5. Y me vengo a lo que es la fuerza de F. La fuerza de F, como les decía hace un momento, actúa lo que es la de X, señalo por acá. ¿Por quién? Por la distancia
CD que va en Y. Ahora bien, la fuerza de F en X es igual a la magnitud de la fuerza multiplicado por el coseno de teta. Y si revisan ustedes, el coseno de teta es cateto adyacente sobre lo que es la hipotenusa. El cateto adyacente del triángulo completo era de 12 sobre la hipotenusa que tiene 13. Entonces, ya teniendo esto, yo puedo hacer un despeje. Y tenemos acá que tendría los 40, de RAY pasándolos al otro lado, porque ya vean, ya están puestos por un signo positivo, no me voy a complicar con ellos. Estos dos los voy a pasar al otro lado. RAY como positivo y RBX por 5 como negativo. Es decir, 40 por 3 menos 60 por 5. Ahora bien, como tenía la distancia CD y el coseno de teta, o 12 sobre 13, multiplicando a la fuerza de F, los paso a dividir al otro lado, quedándome la distancia CD, y de nuevo le puse una letra que no era acá, es la distancia desde C hacia D, por lo que es el valor del coseno de teta, que son 12 sobre 13, que si se fijan en ese caso, me da una magnitud de menos 52 kilonewton. Si recordamos con uno de los cortes decíamos, nosotros cuando hacemos el corte, suponemos que vayan hacia afuera, es decir, que estén tensionando. Si al momento de efectuar lo que son los procedimientos matemáticos nos sale un signo negativo, nos indica simplemente que eso no está tensionando, sino que al contrario, tiene un signo que va en sentido contrario y simplemente escribimos la magnitud con el símbolo, ya sea de compresión o tensión, según como lo tengamos, que en este caso va a ser compresión porque lo teníamos al principio pensado a tensión y nos da el valor de la magnitud de esta. Ahora bien, luego de eso tendríamos que proceder a hacer sumatoria de fuerzas en Y, porque si se recuerdan se detiene, nos falta lo que es la parte de CD. Entonces, si voy a la sumatoria de fuerzas en Y, voy a tener para el corte, recuérdense, todo lo demás ya no existe. Y aquí hay una fuerza que es de, si se recuerdan, por cada punto iba una de 10, ¿verdad? Hay una de 10 actuando en C también. Entonces tendría, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, para esto sabemos que este punto realmente no existe, sino que es una extensión de algo que está en la estructura, porque nosotros cortamos antes. Ya revisen la línea punteada, cortamos antes. Puedo ocupar este línea de extensión porque yo sé que existe, pero si me doy cuenta, ya en el corte, ese punto donde actuaba esa fuerza ya no está. ¿Qué tenemos entonces ahora? Tengo el punto donde está la reacción A, la reacción B y el punto D que dejamos con vida. Entonces tendríamos, si hago en Y, reacción a Y. ¿Qué más tenemos acá? La fuerza CD y una de las componentes de DF, que tiene que ser la de Y. Bueno, si sustituyo y despejo CD, entonces tendría, si se fijan las tres, aparecieron positivas, todas hacia arriba, porque miren, F de F acá le tengo con una flecha hacia arriba también. Entonces si reviso despejo y paso al otro lado los que no son de C, y tendría menos la fuerza de F en Y, menos lo que es la reacción a Y. La fuerza de F, sabemos, para que esté en Y tiene que ser por el seno de teta, y el seno de teta tiene que ser igual a 40, el seno tiene que ser igual al cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente son 5 sobre la hipotenusa, que son 13. Bueno, agarramos la magnitud de 52 y la metemos con el signo que resultó acá. ¿Por qué? Porque si se fija en este diagrama, no le cambiamos nada. Simplemente vamos a sustituir el valor que nos hubiera dado en el anterior. Entonces tenemos menos por menos, que nos va a dar más, sería 52 por 5 entre 13 menos 40, dándonos un valor numérico de menos 20 kilonewton o 20 kilonewton a compresión. Vamos a ver, hasta este momento poseen alguna duda, porque si se fijan, quizás lo que sí pudiera haber confundido en algún momento es el hecho de que no se le haya cambiado alguna letra, lo que tengo acá, por lo menos aquí donde dice fuerza AB. Si revisamos el diagrama, realmente es una fuerza AC.
que me confundí al momento de estarle escribiendo. Ustedes me dicen si tienen dudas al respecto ahorita. Vamos a ver. Ya estuvo, Cristian. Qué bien. Fíjense que realmente cuando uno pone las cuestiones, a veces, como les digo, se puede ir por un error de dedo, de repente alguna nomenclatura que no es, para poderles comprender. Y si se fijan ustedes, eso de que haya utilizado el punto C para hacer momento, es porque en la estructura realmente existe. Entonces yo prolongo las líneas o utilizo ese punto para hacer momento. Pero ya cuando hago sumatoria de fuerzas en X o en Y, yo voy a tomar en consideración lo que realmente existe en la estructura luego de haber hecho el corte. Vale, vamos a continuar con el segundo ejercicio entonces. En el segundo ejercicio me va a pedir, si se fijan ahora, 3 incógnitas o 3 elementos de la estructura. En estos 3 elementos de la estructura que me dice que son CE, me ubico acá, C es este de acá, DE, D es este que está en diagonal acá, y DF, que es este otro que está en diagonal. Al revisar que son este y este de acá, quiere decir que con un corte podría sacar los 3. Pero ya vamos a ver qué es lo que sucede por acá, porque si ustedes se dan cuenta, al igual que en el anterior, los que estén inclinados van a tener un ángulo. Y si yo no conozco el valor numérico del ángulo, eso ya me genera incógnita. Es más, si ustedes revisan, aquí tiene 2.62 en lo que es el más grande. Tiene 0.46 acá abajo, pero si se fijan, es como un triángulo que no tiene el fin hasta acá. Entonces hay que encontrarlo completo. ¿Por qué? Porque a todos los que vayan acá, miren, BD, DF, FH y HJ, van a estar restringidos por un mismo ángulo, que sería el que se tomaría si prolongo esta línea hacia la punta de acá. Y hay otros que van a tener otro ángulo, como este que va de DD hacia E. Si se fijan, ahí tiene que haber otro ángulo, que va a tener en la parte horizontal 2.4, pero en la vertical no lo conozco, y si no conozco la vertical, tendría que auxiliarme de lo que son, de nuevo, triángulos semejantes, pero para eso necesito que esté completo el triángulo externo. Bueno, vamos a continuar con lo que nos decíamos por acá, ¿verdad? Primero encontremos las reacciones. Tenemos en A lo que es sería pin en este caso, con 2 reacciones, y en lo que es I, nosotros tenemos rodillos de nuevo que tienen que actuar perpendicular a lo que es la superficie de contacto, es decir, en Y, y en A vamos a tener uno en X y otro en Y. Para encontrar esto, como sabemos que en A hay mayor cantidad de incógnitas, sugerimos hacer el momento ahí y revisamos. En A, 1 kilonewton, al igual que en el ejercicio anterior, si se fijan, es vertical y está directamente sobre el punto A, entonces no habría una distancia perpendicular a esa fuerza. Pero si me desplazo hacia la derecha, estos 2 kilonewton si empiezan a hacer momento, que sería 2.4 por 2 kilonewton. Y si reviso la regla de la mano derecha, ¿cómo me va a quedar ahí, señores? ¿Positivo o negativo? Al revisarlo acá, tendría que ser negativo, ¿verdad? O positivo. Revisen. Si me ubico en A, tendrían que ser negativos. Este signo de 2 por 2.4 tendría que ser menos. Luego voy a este otro. De nuevo 2, pero ahora por 4, 8 también negativo. 2 por 7, 2 negativo. Hasta acá. Estos 3 tendrían que tener un signo de negativo. Si reviso el último, este de 1, para acá también tendría que tener antepuesto un signo negativo. Y si reviso el R y sub Y, es el único que tendría que estar positivo. Entonces, si se fijan, lo que sucedió simplemente fue que a todos les cambié el símbolo, pero el valor numérico no me va a cambiar. ¿Por qué? Como dejé R y Y en negativo, solo lo paso al otro lado y lo convierto en positivo. Y esto, si hubiera tomado como tenía que ser por este símbolo que puse acá, realmente lo tomé como que giraba al otro lado para hacer la sumatoria. Si esto hubiera sido real, todo desde acá hasta acá los hubiera pasado al otro lado y se hubiesen convertido en positivos. Ahora bien,
Si veo esto, entonces hago las multiplicaciones de cada factor de estos y lo sumo, dándome 38.4 kilonewton por metro. Como tengo R y Y por 9.6, ese 9.6 lo paso a dividir entonces entre ese 38.4. Al efectuar ese proceso me va a dar 4 kilonewton como la reacción que está en Y para Y. Luego procedo a hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y para encontrar el faltante de las reacciones en Y y reacción en X para A. Si me voy a esta vertical, voy a tener, si se fijan, 2 kilonewton, 2 kilonewton, 2, 1 y 1, que actúan hacia abajo, es decir, 6 más estos dos de acá, 8 kilonewton hacia abajo, más la reacción Y hacia arriba, más la reacción I sub Y, que también sabemos que va hacia arriba. Y despejamos, entonces RAY va a ser igual a los 8 positivos menos RI sub Y, es decir, 8 menos 4, quedándonos también 4 kilonewton. Y si hago sumatorias de fuerzas en X, vemos que no actúa ninguna fuerza por acá y nos queda un valor numérico de 0. Ahora bien, como les decía al principio, se verifica que con un solo corte podrían obtenerse las tres incógnitas al estar directamente conectadas, como se mostró en el esquema anterior, a través de la línea punteada C sub 1. Así quedaría la sección de esta forma. Si ustedes revisan, acá lo señalo cómo iba a ir el corte y veo yo que les decía de B hacia A queda esto, pero queda un corte por aquí. Este no es el valor numérico, pero para saber el ángulo que afecta a todos aquellos otros elementos, tengo que ver si lo encuentro. Y reviso aquí. Aquí voy a utilizar dos ángulos. Si se fijan, le llamé beta a lo que es este que va a quedar acá, y le llamé lo que es teta al que va desde este punto hacia BD, DF, FH y HJ. Entonces, estoy viendo que si ya saco lo que son los diagramas, en lo que es D hacia E, voy a tener esto afectado por beta. Entonces voy a tener el que se afecta por beta con una fuerza de en X y una fuerza de en Y, y el que se afecta con teta, una fuerza de F en X y una fuerza de F en Y, que es esto que tenemos acá. Ahora bien, el punto O es una extensión para conocer los valores en longitudes que serán necesarias para el análisis de cada componente en corte. Se debe encontrar F de F, F de E y FCE. Las herramientas utilizadas siempre van a ser lo que sería la sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas y sumatoria de fuerzas en X, y fuerzas en Y. Vamos a ver, tendríamos acá, y de nuevo si se fijan no copié la tercera por acá, lo voy a arreglar de un solo. Tendríamos entonces nosotros que encontrar, si se fijan, la fuerza BD, fuerza DF, y al final de la fuerza de F, la fuerza de E, que esta sí, aquí estaba ya. Entonces si reviso esto, procedo en principio a que en el punto D que tenía acá, tengo las dos incógnitas estas que tienen los ángulos que me van a generar mayor problema. Quiere decir que si selecciono ese punto para hacer momentos, si se fijan, solo me va a quedar esta que va acá abajo, la de CE. Vamos a ver la nomenclatura como estaba. Desde acá arriba. Me decía que querían ACD. Oh, perdón, este es el primer ejercicio. Segundo ejercicio, CE, DE y DF. Vamos a ver acá en lo que escribimos. Si se fijan, escribí mal una. Era entonces DF, ahí está. DE, ahí está. Y el otro es CE. Este que no había escrito por acá es el que está mal. CE. Va, entonces si reviso acá, CE actúa directamente sobre el horizontal, que es de lo que nos íbamos a auxiliar por acá. Si actúa sobre lo que es directamente la horizontal y llego un momento acá en este punto D, voy a tener que elimino a DF y elimino
ADE porque actúan sobre la misma línea de acción o tienen el mismo punto de aplicación. Más sin embargo, CE tiene una distancia vertical para llegar hasta él. Entonces, si se fijan acá, puedo colocar la ecuación. Y la ecuación en este caso va a ser 1 kilonewton que tengo acá, que va en Y, por la distancia en X, que es de 2.4 de la longitud del panel. Luego que otra tengo los 4 kilonewton, que son la reacción a X, por una distancia de 2.4 también, que si se fijan la de AY es negativa y lo de 1 kilonewton positivo por la regla de la mano derecha. Y reviso CE. CE resulta que es positivo, pero dejo indicado la distancia CD porque no la conozco. Entonces, para encontrar esa distancia, me auxilio de lo que les decía. Tengo ahora que completar el triángulo grande. ¿Qué es lo que hacemos acá? De nuevo hago lo que es el auxilio de aquella herramienta que les decía del triángulo semejante. Al revisar esta cantidad de paneles que tengo aquí, tengo 2.4 por 4, que me va a dar ese valor numérico de 9.6. Es decir, 9.6 en ese punto y tengo en la vertical 2.62 y sé que entre B y A ya hay un valor numérico de cuánto era, 0.40 y algo me parece por ahí, ¿verdad? 0.46 hasta ese punto. Pero como requiero tener todo esto, digo yo, bueno, entonces hay un triángulo pequeñito acá y el triángulo más grande que iría desde O hasta ahí. Entonces desde O hasta ahí, en horizontal, hay un valor de X1. Desde A hasta O hay un valor X, si se fijan. Entonces, y si reviso sobre Y, tengo 2.62 aquí en Y. ¿Y cuánto tengo hasta acá? Tengo que encontrar el valor numérico que está allá, ¿sí o no? Porque si revisan ustedes los números, aparece el 2.62 que tengo acá. Si reviso aquí en el triángulo original, tengo 2.62 y tengo 0.46 en este punto. ¿Qué sucederá con esas distancias al armar el bendito triángulo semejante? Porque eso es lo que quiero que revisen. Fíjense, X1 es el más grandote. X1 está sobre ¿quién? 9.6 me dice acá. Y me dice que el valor de 2.62, que es este grande, está sobre 2.16. ¿A dónde podemos ver ese 2.16, muchachos? Quiero que me ayuden por ahí. ¿Alguno? ¿Sí? Carla, Yancy, Sara, Kevin. Sí, muchachos. Alguno que me participe para ver esa confusión que tienen ahí, a ver si realmente la han analizado, aunque sea un poco, para ver que se les haga más fácil poderlo comprender. Si se fijan, les pongo esto porque realmente, si se fijan, las comparaciones que hago yo en los triángulos semejantes son lo que realmente existe ahí. Por ahí, la señorita Carla Palencia, ¿qué dice? Kevin me dice que ahorita lo está analizando. No, no sé, estoy tratando de descifrar de dónde sale ese 216. Vale, les voy a dar un adelanto. Yo realmente lo que necesito es que ustedes, si se fijan, mientras nosotros les trabajamos a esto, va a ser mucho más fácil para que después lo comprendamos. Si revisan ustedes acá arriba, les decía yo,
Fíjense, valores existentes. Era 0.46 de este y 2.62. Entonces yo conozco realmente los valores de 2,4 por 4 que me da que el 9.6 que decía ahí, ¿verdad? Pero realmente cuando yo comparo acá, saco el valor numérico de 2 puntos, si se fijan, x1 que es este grandote entre el 9.6 que está acá. Entonces tendría que comparar x, perdón, en este caso si se fijan, x1 que les digo es este grandote sobre 9.6. Si agarro esto de acá, voy a tener el 2.62 sobre una distancia que está repartida acá. En esa distancia, señores, tengo 2.16. Ese 2.16, ¿cómo es que lo encuentro? A 2.62. No sé si ustedes revisan acá. Hay un triángulo punteadito que yo les decía que es el que relaciona X, pero también hay un triángulo acá. Si yo paso aquí una horizontal, miren que es esta medio punteada que se ve acá, es este valor numérico que estaría por acá de y sub 1. Yo no lo saqué por acá, no sé si más adelante lo obtengo, pero sería lo que es la resta de 2.62 menos ese 0.46 que existía ahí. No sé si lo alcanzan a ver. Si se vean el triángulo grandote que va desde O hasta I y desde O hasta J, y el triángulo pequeño que va desde B hacia este punto de corte y desde B hacia J. Entonces sería 262 sobre, aquí no puse la resta, como les digo, 262 menos 0.46. ¿Cuánto me les da? 2.16. Que si se ve es el valor numérico que utilizo acá. Entonces, ya teniendo eso, yo puedo despejar porque no puedo encontrar este valor de X directamente. Lo encuentro después. Bueno, si continúo por acá, si se fijan, vengo acá y obtengo el valor numérico al efectuar el despeje. No sé si hasta este momento ya eso que les expliqué si les quedó claro. Ok, si se fijan, lo que hago es este triangulito que está acá, con esta línea que está acá, que no es ni punteada, la que simplemente la trasladé hasta acá, y ahí es donde me da esta altura que va a quedar acá, trabajando con el 9.6 que existe, y este x1 que tendría que ser de todo el elemento. Si estamos hasta ahí entonces. Bueno, digamos que sí, porque ya no me dijeron nada. Ahora bien, si me da que x1 va a ser de 11.64, que si se fijan sería el excedente que tienen. Este 11.64 ya incluye a x que tengo acá. Entonces, x a qué va a ser igual. Tendría que ser x1, que es el completo, menos 9.6 que ya habían pasado acá. Y me queda ese valor de x de este pequeñín de acá de 2.04. Ahora bien, si se fijan, hay otra distancia por acá que me dice que tengo una distancia de C hacia D, que es esta de acá, y una distancia de O hacia C. Armo de nuevo un nuevo triángulo. ¿Cuál es ese triángulo que estoy armando ahí? Revisen, aparece de nuevo 262, que lo tengo aquí, pero tengo CD, que es esta distancia de acá, que si se fijan, al ser un peldaño que está sobre un elemento que es triangular, me dice que todas estas que realmente están sobre la vertical son incógnitas, porque cada vez que yo me vaya desplazando CD, FE, HG, voy a tener estos valores que cambian. Entonces, por cada uno de ellos, tengo que encontrarlos si es necesario. Entonces, en este caso se me hace necesario encontrar esa distancia CD. Entonces tendría 262, que es el grandote, entre lo que es la distancia CD. Y reviso luego el X sub 1, ahora entre quién? Una distancia desde O hacia C. Si se fijan, ahora el triángulo quedó desde O a C y desde O a D. Y teniendo acá de C a D el triángulo pequeño. Fíjense que muchas veces para nosotros se nos hace más fácil visualizarlos cuando quedan así. Como quien dice, el horizontal sobre el horizontal y la vertical paralela a la vertical. En el anterior no fue tan fácil visualizarlo de esa forma. Entonces, si se fijan, eso es lo que armé, un triángulo pequeño. O, C, D, O. Y un triángulo grandote que va a ser x1, si se fijan, sobre la distancia desde O hacia C.
Revisemos acá. 2.62 de la distancia grande sobre la distancia pequeña, que es CD. Eso es en Y. Y en X, la distancia grande, que es X1, sobre la distancia pequeña, que es OC. Entonces, si queremos despejar esto, lo hacemos de la siguiente forma. Si se fijan, desde O hacia C, nosotros no lo tenemos determinado directamente, pero pudiéramos hacer la sumatoria, porque ya vean, de O hacia C, ¿qué es lo que sucede? Tengo X más un panel nada más, es decir, X más, ¿cuánto era? 2.4, y X lo habíamos obtenido por acá, que era 2.04, tendría que ser 2.04 más 2.4, bueno, haciendo el despeje por acá. Si revisan ustedes entonces, el 2.62 que tenía acá, entre la distancia X1 que yo tenía acá, no sé si quieren que les haga el proceso de despeje aparte, pero lo que sucedió acá es que se hace un tanto más largo. ¿Por qué? Porque yo vine y donde estaba la incógnita, si se fijan, la coloqué en la parte de abajo. Si la incógnita, que es el valor más pequeño, CD, comparado con 262, lo hubiera puesto arriba y les hubiera dado vuelta, ya quedaba arriba y ya no había que hacer un proceso más, sino que aquí hay que despejar. Como quiero DC, lo paso a multiplicar acá arriba, el X1 pasa a dividir, 262 lo llevo allí, y el DOC que estaba dividiendo pasa a multiplicar, y lo escribimos acá. Entonces nos queda 262 por distancia de OC, entre lo que era X1 de 1164, y de allí lo que les acababa de decir, 262 entre 1164 multiplicado por X más 2.4, X que es el primer tramo desde O hacia A, más lo que tiene el panel de A hacia C, es decir, X más 2.4. Al revisar esto nos va a dar 4.44, creo 2.04 más 2.4, y lo multiplicamos por 262 y lo dividimos entre 1164 para tener esa distancia CD, que es .9994, creo yo, 99, no estoy seguro, que se aproxima a 1, es decir, que tiene una magnitud de 1 desde C hacia D. Si se fijan todo esto, para poder encontrar aquel valor que aparentemente estaba bien sencillo, que era el que actuaba sobre lo que era el horizontal CE, pero teníamos el problema que esta distancia vertical no la poseíamos. Bueno, si continuamos entonces ahora, ya teníamos planteado nosotros la ecuación, si se fijan, ¿ve? CE por DC, y nos vamos para acá, bajamos por acá. Ahora simplemente haríamos el despeje. Si quiero CE, entonces paso estos dos al otro lado, este positivo y este negativo, restando entre qué distancia. CE decíamos por ahí, ¿verdad? CD, perdón, que es esta que está acá, que es igual a 1 metro. Al dividirlo, entonces ya nos queda lo que sería 7.2 kilonewton con signo positivo, que va a indicarnos que en efecto está a tensión. Si estamos bien por ahí, ya quedó más claro. Sí, hoy sí. Es que si se fijan en las estructuras, esos detalles de lo que son, como quien dice, los triángulos que están en cada sección, cuando muchas veces no están señaladas las distancias, lo que es la herramienta de triángulos semejantes nos ayuda mucho. Bueno, ahora bien, si continuamos, tenemos todavía dos incógnitas. Tenemos, como lo había señalado ahí arriba, la DF y lo que es TE, con componentes en X y en Y. Y si se fijan, C, ya que lo tenemos, nos puede servir para encontrar sumatoria de fuerzas en X. Solo que sé que si hago sumatoria de fuerzas en X, de nuevo tengo aquel problemita de que van a ser dos incógnitas, de F en X y de E en X. Si hiciera sumatoria de fuerzas en Y, voy a tener de F en Y y de E en Y. Entonces me tengo que volver a auxiliar de algún momento. Y si decíamos nosotros, miren, cuando vamos a hacer momento, vamos a buscar un punto donde se anulen la mayor cantidad de fuerzas. Se fijaron en el anterior, para encontrar CE, ocupamos este punto, que hacía que las líneas de acción de estas fuerzas coincidieran. Entonces ahora, para encontrar cualquiera de estas que esté acá, voy a auxiliarme del punto que dijimos que no existía, pero que sí sabemos a qué distancia está, que es O. Entonces, si hago momento en O, con esto, ¿de qué me voy a asegurar? Se eliminan dos incógnitas. La línea de acción de CE, si se fijan, va a pasar automáticamente sobre O. Y la línea de acción de
DF como magnitud va a pasar directamente acá. Entonces, ¿quién va a estar actuando desde O hasta D? Simplemente esta que quedó acá, que es DE. Si me doy cuenta, tanto DE en X como DE en Y. Al revisar esto, entonces si hago un momento en O, voy a tener la reacción de 4 de AY por la distancia que teníamos aquí, que era de X. Y si se recuerdan, esa X nos dio 2.04. Regla de la mano derecha, me tendría que ver. Revisen acá cómo lo puse positivo. ¿Ya? Lo puse horario. ¿Qué quiere decir? Este tendría que haberlo colocado positivo. Ayer lo coloqué negativo. Vamos a ver si no me equivoco con los demás. La de 2 kilonewton también. La de 2 kilonewton sí es negativa. La de 1 kilonewton que está acá. ¿Qué sucedió entre 4 y 3? Perdón. No, es la de 1 la que estaba acá. Perdón. Pensé que había agarrado de un solo RAY. 1 kilonewton negativo por 2.04. La siguiente, 2 kilonewton por 4.44, que si se recuerdan era 2.04 más 2.4, también negativa. Y luego me voy a la reacción. Esta reacción pensé que era la que había puesto acá al principio, miren. Entonces son los 4 en efecto por un valor de 2.04, que sí es positiva. Y me voy a las de perdón. Si se fijan de aquí ya lo tengo que va hacia abajo lo que es la de Y y hacia la derecha la que es en X, pero si veo desde O, la de X me va a dar un momento negativo y lo que es la de Y también me va a dar un momento negativo. Entonces si reviso acá, voy a tener la de DE en Y por una distancia de 2.04 más 2.4, es decir, 4.44, menos la fuerza de nuevo de E, pero ahora como actúa sobre X por una distancia en Y. Si se fijan, desde O, si yo me trasladara para acá, para llegar a este punto, tengo que recorrer una distancia CD, y la distancia CD nosotros vimos que era de 1 metro. Ahora bien, ya que tengo esto, procedo a ir sustituyendo, porque si se fijan, ya tenía de E sub Y y de E sub X, pero no había colocado cuál era el ángulo que le estaba afectando, y el ángulo que le está afectando a esos es beta. Ahora bien, ya con beta yo puedo hacer las relaciones de distancia. Fíjense la importancia de haber obtenido aquella distancia pequeña que aparecía ahí. Yo sé que es, si es el seno, cateto opuesto, sobre hipotenusa. La hipotenusa es este valor numérico de la diagonal y el cateto opuesto es este DC. DC ya lo conozco, pero la hipotenusa no. En este otro caso va a ser CE porque era coseno, ¿verdad? CE ya lo conozco, que ahí lo teníamos de 2.4. Para quienes no lo recuerden, lo vemos por acá, que es la distancia que hay en este panel, ¿ve? Si eso es cierto, entonces nosotros procedemos de nuevo a dejar los indicados. Sé que ya las conozco por DE, pero si se ven en ambas, ha surgido ahora la incógnita de cuánto es que tiene de longitud lo que es desde D hacia E. Entonces a través de Pitágoras lo sacamos. La distancia CE más la distancia CD al cuadrado, que es la vertical y la horizontal, que es 2.4 por 1 nos va a dar 2.6 metros al sacar la raíz cuadrada. Ahora ya podemos sustituir lo que es ese valor numérico de la hipotenusa. Y sabemos que estos de acá simplemente lo sumamos o lo restamos, son unos signos dándonos un valor de menos 2.76 Nm. Mientras que acá si yo multiplico 1 por 4.44, lo divido entre 2.6, nos va a dar 1.7077 y en el otro nos va a dar 2.4 entre 2.6 multiplicado por 1, que nos da 0.9231. Si se fijan, como el valor de abajo es más grande apenas en 2 decimales de lo que es del de arriba, me daría casi 1, que es lo que nos corrobora por acá. Ahora bien, ya luego de hacer eso, nosotros procedemos a hacer el despeje correspondiente entre
1.7077 y 0.9231 podemos sumar los dos valores. Si se fijan, ambos están negativos y el que está negativo acá lo puedo pasar al otro lado, pero vamos a hacer ahorita todavía este proceso. Entonces me dice que 1.7077 más 0.9231 nos da el valor de 2.6308 negativo a este lado, y el 2.76 que estaba negativo lo paso al otro lado positivo. Entonces, como necesito f de e, tengo que despejar o quitar el estorbo que era este valor numérico negativo a dividir y que se lleve el signo negativo, porque cuando nosotros despejamos siempre buscamos un valor numérico de esa variable antepuesto por un signo positivo. Si el valor que va a almacenar luego del despeje es negativo, pues ese ya es otro cuento, pero va a ser resultado del proceso completo. Si revisamos acá sería 2.76 kilonewton metros entre menos 2.6308 metros. Vamos a saber que se van a simplificar los metros y nos va a quedar menos 1.0491 kilonewton, lo cual me indica que son 1.0491 kilonewton a compresión. Vamos a ver qué dice por acá. Si se efectúa un momento en E, se elimina las incógnitas de E y CE, además el momento de la componente FD de FY por estar alineado con el punto E. Quizás antes de pasarme a ese apartado, quisiera saber si tienen alguna incógnita referente a esto que acabamos de hacer. Porque si se fijan, seleccioné ese ejercicio directamente por el nivel de dificultad que tiene. Porque si yo me pongo a explicarlos o a subirles ejercicios que son un tanto sencillos, cuando ustedes estén efectuando la resolución, van a encontrar ese tipo de ejercicios que parecen alocados al momento de hacerlo. Y es más, si ustedes revisan algún solucionario, no está resuelto de esa forma, tiene algunas cosas diferentes, pero como les digo, yo sé que no somos el autor y por lo tanto vamos a buscar procedimientos que traten de ser lo más digeribles para nosotros. Bueno, creo que no hay incógnitas, entonces continuemos con eso otro que nos hace falta. Como eran 3 valores los que nosotros nos pedían, si se fijan ahorita, tengo DE, tengo CE, ¿ya? Y nos falta todavía uno que es DF. Entonces, para ese tercero que a nosotros nos hace falta, me vengo de nuevo por acá. Si se efectúa momento en E, ¿a dónde teníamos a E, señores? Es este punto que está acá abajo, que si se recuerdan, al igual que el anterior, sabemos que es parte de la estructura, aunque en el corte no esté, lo puedo ocupar para hacer momento, más no las fuerzas que estén actuando en ese punto, porque realmente ha sido cortado. Entonces, si reviso acá y hago momento acá, algo parecido a lo que me pasó en O. Aquí en O yo eliminaba la fuerza de F porque actuaba solo en la misma línea de acción y eliminaba la fuerza C porque actuaba en la misma línea de acción. Si hago momento acá, lo que sucede es que elimino a lo que es DE porque actúa sobre la línea de acción de la magnitud y elimino a CE, quedándome nada más las componentes de ¿quién? De DF, tanto la de X como la de Y. Entonces, si eso es cierto, y voy a ocupar para hacer un momento el punto E, quiere decir que voy a necesitar la distancia de DE hacia el punto de llegada F, que va a estar acá arriba. Entonces, esa distancia va a haber que encontrarla. Bueno, continúo. Si reviso en ese esquema, entonces yo voy a tener, ahora sí, miren, desde este punto que tengo acá, que es E, hacia A, 2 paneles completos, es decir, 2.4 y 2.4, que son 4.8 por una distancia vertical de 4, que si se fijan en este caso es por regla de mano derecha negativo, más el kilonewton que está acá, ¿sobre qué distancia? La misma que la anterior, 4.8, regla de mano derecha positiva, y desde acá, desde el mismo E hacia la fuerza de 2, ahora solamente por un panel que es de 2.4 metros, y me voy acá a lo que sería la fuerza de F en X. Y me van a decir, mire, pero ¿y por qué solamente en X? ¿Por qué no actúa la de Y también? Porque si ustedes se dan cuenta, como este va a estar descompuesto tanto en X como en Y, el de X va a tener una distancia
que va a ir desde E hacia F. Pero el de Y, ¿qué sucede? Miren la línea va hacia arriba. Esa línea no va a tener distancia a recorrerla porque la puedo, como lo estoy colocando acá, ¿verdad? Va a actuar sobre la misma línea de acción que va a tener la distancia vertical. No tiene ninguna distancia horizontal. Ya por eso es que esa fuerza que vaya en Y no va a surtir ningún efecto. Entonces, si se fijan, lo coloco acá. La de X, que es antihorario, va a tener la fuerza de F en X por la distancia desde E hacia F. Entonces, esa distancia de F en X es como que diga de F por el coseno, ya no de beta, sino que de lo que sería el valor de teta. Y revisamos acá. Para la relación del ángulo θ se puede usar desde 0 hasta J y X1 se vuelve necesario para encontrar DEF. Y lo colocamos por acá. Coloco las relaciones que tenemos. Si se fijan, desde 0 hasta donde teníamos acá, voy a buscarlo por acá arriba. Había un diagramita donde ya les había puesto esto. Si se fijan, lo que voy a ocupar es esta distancia de F, pero necesita desde 0 hasta acá. Me dice que puedo ocupar como triángulo grandote desde 0 hasta J, desde 0 hasta I, como el triángulo más grande. Y puedo ver un triángulo pequeño que va a ser de FE, de E hacia O y de O hacia F. Vamos a ver cómo lo hemos relacionado. Si se fijan, aquí aparece el bendito X1 de nuevo. Me voy hacia acá hasta donde hacemos el análisis. Y revisando por acá, tengo acá X sub 1, que es el total, sobre qué distancia, desde O hacia E, un triángulo pequeño, si se fijan. Y voy a ocupar también la distancia de 2,62 del triángulo grandote sobre sobre lo que sería la distancia que voy a necesitar desde E hacia F. Entonces, si reviso acá, X1, nosotros ya lo teníamos. Y si se recuerdan, de ahí arriba nos aparecía que X1 era este valor de X más ¿cuánto? El X1, ¿cuánto nos daba este valor? 11 y algo me parece, ¿verdad? Aquí está 11,64. Pero si reviso ahora yo, para poder obtener, como se ha utilizado el valor de distancia OE, si se fijan desde O hacia E, es este pequeño espacio que está acá. Y me dice que voy a utilizar lo que es, bueno, en este caso el de OJ creo que ni lo voy a ocupar, pero vamos a ver, vamos a revisar. Tengo 2,62 de esta vertical sobre EF, que es mi incógnita, y tengo también X1, que es el completo, más la distancia de O hacia E. La distancia de O hacia E, si yo me fijo, tendría que ser 2,04 más 2 paneles de 4,8, dándome este valor numérico de acá. Si despejo entonces la distancia de F, ¿verdad? Pasaría a multiplicar para acá arriba y este X1 pasa a dividir y DOE a multiplicar. Entonces tenemos este valor numérico de 1,5396 metros, que sería esa distancia de E hacia F. Revisemos acá abajo. Si se fijan, X1 ya lo teníamos nosotros, 11,64, pero X1 tenía una distancia desde O hacia J, que no la habíamos sacado hasta ahorita, porque ahí se fijan, era el ángulo que estaba acá, este teta. Si se fijan, desde O hacia J, tiene que ser el X1 al cuadrado, que X1 al cuadrado dijimos que era de cuánto, de 11,64 al cuadrado, más lo que es la vertical de acá de 2,62, lo elevamos al cuadrado, le sacamos raíz y nos da 11,93. ¿Eso para quién? Lo dijimos, para la relación del coseno de teta. Pensé que no lo iba a utilizar, pero sí, no me había percatado de eso. Si fijan, coseno de teta, la relación del triángulo grande, X1 tendría de O hacia J y de J hacia I. Entonces, si O de O a J es hipotenusa. Y me regreso por acá. Si ven la ecuación que teníamos aquí, aparecía el bendito de F, que ya vimos que es 1,5396. Sustituimos. Entonces, como estamos ocupando lo que era el coseno,
cateto adyacente, que era X1 sobre la hipotenusa desde O hacia J. Cateto adyacente de X1 de 11,64 entre 11,93, que es la hipotenusa que acabamos de encontrar, multiplicado por esta distancia, EF, que es de 1,5396. Al multiplicar estos valores numéricos me va a quedar, bueno, para en principio, estos tres valores numéricos que estaban acá, dos positivos y uno negativo, al sumarlos me quedan un valor de 9,6 restado de lo que sería la fuerza de F multiplicado por 1,5020, que es el resultado de 11,64 por 1,5396 entre 11,9312. Si se fijan, al despejar, entonces sería, pasa al otro lado como positivo, 9,6, y de nuevo hago lo mismo que en el anterior, paso a dividir el factor que multiplica, que es 1,5020, con el valor negativo hacia este lado derecho, quedándome un valor de 6,3915 kN negativo o 6,3915 kN, lo que sería compresión. Ahora vamos a ver con la parte de preguntas si hay algo por ahí, porque si se fijan, si se fijan ustedes, en este caso, lo que me puede prestar a mí alguna confusión es el hecho de que, bueno, necesito una distancia o voy a utilizar un coseno o un seno, tengo que saber las relaciones, y para ver esas relaciones tengo que hacer los diagramitas y ver qué es lo que voy a sustituir ahí. Ese es el mayor detalle que vamos a tener en este tipo de ejercicios. No estoy seguro, si se fijan, ya la otra semana sería la última clase. No sé si les voy a dar el método de nodos para que vayan entendiendo otro o que lo conozcan por ahí. No sé si tienen incógnitas, por ahí Cristian me dice que está entendiéndolo, pero que hay que practicarlo, porque si se fijan, sí, cuando ustedes vayan viendo los ejercicios se van a dar cuenta de esas herramientas. Miren, la parte de la trigonometría es fundamental y por eso es que, si se recuerdan, yo cuando empezábamos con dibujo técnico, con matemática 1, se los mencionaba muchas veces porque no parece, pero dependiendo en qué área nosotros trabajemos, vamos a necesitar esas herramientas a los que programan. Ustedes saben que a veces puede llegarles alguien ahí, mire, necesito un software que me haga esto y esto y esto. Y si nosotros lo entendemos, pues se nos hace más sencillo. Pues los de industrial van a tener que ver con diferentes elementos que tienen que ver con generación en maquinarias o en otros elementos. Y si se vean, ahí les puede ser útil cuando ustedes van a ver que alguien está haciendo algo incorrecto, van a saber el por qué no debería de sobrecargar algo, porque si no, lo que hace es que le genera lo que es una ruptura, que puede ser por torsión, puede ser por cortante. No sé, ya voy a ver qué les doy en la última clase para que ustedes se lo lleven de un solo, porque de hecho nosotros no vimos otros procesos por ahí que son bastante interesantes. Bueno, dejo de hablar yo. Díganme ustedes si tienen alguna duda por ahí. Bueno, creo que quizás no tienen dudas. Bueno, si ese es el caso, va. Si ese es el caso, pues entonces los dejo. Espero que tengan feliz fin de semana. Recuérdense, la otra semana tenemos la entrega ya final de lo que sería lo que es el trabajo de investigación. A la vez les insto a que vayan estudiando, porque si se fijan, puede que de repente haya algunos procesos que nos haga trabajar un poco más, no como en los anteriores, que de repente me quedaba más sencillo alguna cosa. Y no todos los ejercicios presentan esta dificultad, porque hay unos que son más sencillos siempre. Como les digo, me disculpo con ustedes porque sí busqué uno que estuviera con alguna que otra cuestioncita para que pues vayamos conociendo realmente. Bueno, entonces, en vista de que hasta el momento lo han comprendido, espero que tengan un feliz día y, como les digo, que sus familias estén bien con ustedes. Ingeniero, solo una Ajá, consulta, pero no es de la clase. ajá, diga. Entonces, el otro sábado vamos a entregar el trabajo Así es. y vamos a tener corto o esa es la nota del corto o cómo es. No, si se fijan, vamos a ver acá.
Si se fijan ustedes, en la primera clase que tuvimos les di esto yo. Si se fijan, el tercer laboratorio, ¿sí puede ver ahorita lo que estoy mostrando? Sí, 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 Ahí se ve. fija, el tercer laboratorio corto fue la Ajá, entrega del avance y el cuarto laboratorio corto también va. es eso que me van a entregar ustedes, exacto. Ujú. Ah, Así vaya. que, por eso es que yo les decía siempre, anoten en el cuadernito, Sí. que si se fijan, si lo anotan el primer día de clase, ya de ahí para allá, tienen dudas, ahí lo revisan. Ingeniero, Dígame. entonces faltarían 2 clases, no una, ¿verdad? No estoy seguro. Faltaría la del 30 y la del 6, porque veo que el 13 de junio es el parcial. Ah, bueno, entonces faltan dos. Va a estar Ajá. bonito entonces. ¿Mm? Sí, yo no he visto la fecha de evaluaciones parciales realmente ahorita por la calendarización y como ya ven con esto de que ha estado medio raro, no me había percatado de eso. Pero entonces sí tendríamos dos clases. Ok. Si ya no hay más dudas, nos quedamos hasta por acá, muchachones.